Saludos de luz y fuerza para todos. Bienvenidos a este cuarto episodio de Rebeldes en un Mundo Perdido, que como saben transmitimos desde un lugar perdido de este mundo. El tema que nos compete en este cuarto episodio, probablemente ya lo saben, es la historia oculta de la Tierra y el sendero del recuerdo. Hemos seguido, obviamente, una progresión, una línea que tiene mucho que ver con lo que propusimos a un comienzo. Rebeldes en un Mundo Perdido es un refugio, estamos proponiendo un refugio para hablar sobre, principalmente, la batalla genética que se libra en este planeta. Y esto no es algo que tenga que ver con tiempos recientes. Esto es algo que tiene que ver desde hace milenios con la humanidad y pues hemos ido gradualmente proponiendo temas, proponiendo eventos, proponiendo reflexiones y principalmente proponiendo memoria y recuerdo. De todas formas, antes de comenzar con el tema en sí, quisiera comentarles que el sábado 13 de diciembre tendremos un encuentro único y presencial online. Sábado 13 de diciembre. Lo hemos denominado ADN Rebelde, un encuentro de revelaciones y técnicas para reactivar la memoria cósmica. Este encuentro de este sábado 13, ya anunciaremos horarios y detalles también, será seguramente intenso, profundo, revelaciones únicas, mucha propuesta práctica. No tenemos ganas de entretener, no tenemos ganas de ganar likes y dopamina. Básicamente, Rebeldes es una propuesta para quienes aún se sienten buscando, para quienes han caído y se han levantado, para quienes están caminando y quieren seguir sosteniéndose, para transformarse. Así que sábado 13 de diciembre, al final de este episodio, les daré más detalles. Repito, el tema que nos ocupa hoy es la historia oculta de la Tierra y el sendero del recuerdo. Como les dije el programa pasado, siempre tengo aquí en la laptop alguna guía, porque a veces uno se entusiasma un poco con ciertos temas y se va. Y queremos también mantener pues un tiempo específico sobre los episodios, etc. Agradecemos muchísimo también el apoyo que le han dado a los 3 primeros episodios previos y a las asesorías que nos han dado. Por ejemplo, tener un poquito de agua acá, grabar con ciertas luces, etc. A quienes se han hecho ya parte de este refugio. La humanidad está en crisis y no está en crisis hoy por falta de tecnología, por falta de inteligencia ni por falta de creatividad. La humanidad está en crisis porque perdió la memoria y uno diría, bueno, ¿cuándo la perdió? Cuando la humanidad pasó de ser una especie con conexión cósmica a ser una especie con un ADN de doble hélice que lo que permite a la especie es alcanzar estados de hiperracionalidad más que estados suprarracionales o estados de conexión con el yo superior o con el buddhi o con la conciencia superior. ¿Cuándo pasó eso? Porque no pasó desde que la internet se inventó. Digamos que esto viene sucediendo
como dijimos, desde hace milenios. Lo que ha cambiado son las estrategias para el olvido, las estrategias para el control, las estrategias para el dominio, las estrategias para que nuestra genética permanezca dormida y permanezca inútil dentro del devenir evolutivo de este universo. Bien, estamos tratando de alinearnos con una evolución universal. Y pasó que hace muchos milenios, en un tiempo remoto, este mundo no estaba perdido, lo dijimos en el teaser que grabamos, y en ese tiempo sí estábamos alineados con la evolución universal, y estábamos a un paso de un gran salto de conciencia. Estamos hablando de que tenemos que empezar a asociar ya quienes de alguna manera están iniciados en escuelas de conciencia, quienes están despiertos por sus propios medios, entendiendo que cada chakra está asociado a una hélice de ADN, que las dos primeras hélices, que son las que están funcionales en nosotros, son ADN biológico, pero que las hélices superiores comienzan a ser etéricas desde el tercer chakra y luego comienzan a formar parte de codificación de orden cósmico en cristal líquido. Hay información que vamos a dar sobre esto el sábado 13, pero también lo vamos a ir dando sucesivamente en los programas. Ustedes estarán cansados de escuchar, ¿no?, que lo que se llama junk DNA en realidad no es así, sino que no tenemos los instrumentos, la ciencia no posee los instrumentos en este momento para comprender exactamente cómo decodificar esa información. Bien, entonces nosotros tenemos fundamentalmente un ADN de doble hélice funcionando, que es lo que nos permite habitar esta Prakriti, tener el Antakarana en funcionamiento, es decir, mente con sus, digamos, compartimientos, ahamkara, personalidad o ego. Nos permite tener jnana indriyas, karma indriyas, es decir, órganos de acción, órganos de captación, de recepción o de experiencia, etc. Pero a partir de la tercera hélice, ahí comienza el problema y ahí está la intención de mantenernos atrapados. Vuelvo entonces un poco hacia atrás. Hubo un tiempo en que no era así. Hubo un tiempo en que la humanidad estaba en la quinta hélice funcional. Las tradiciones antiguas nos recuerdan ese tiempo, pero fragmentado. Los griegos, o en las crónicas griegas, podemos encontrar la única referencia que le encanta, ¿verdad?, a la academia, a la forma racional de interpretación de la historia, la única referencia bibliográfica de la existencia de la Atlántida. Ahora, lo que sí podemos ver y hemos visto es que desde los años 20, 30, inclusive antes, empezó un proceso muy interesante de recuperación del recuerdo de la existencia de una civilización anterior. Por mucho tiempo se asoció la Atlántida a un mito, y esto tiene mucho que ver con cómo se llevaban los filósofos de ese momento, ¿no? Citemos brevemente
a Platón en su diálogo Timeo Critias. Dijo lo siguiente: en aquella isla de la Atlántida existía un gran y maravilloso imperio. Esta vasta potencia intentó someter de una vez a todos los pueblos que habitaban más allá de las columnas de Hércules. Pero después sobrevino un día terrible, violentos terremotos e inundaciones, y en una sola noche de infortunio todos sus hombres guerreros fueron tragados por la tierra y la isla de la Atlántida desapareció, hundiéndose en lo profundo del mar. Esto lo escribió Platón en sus diálogos Timeo Critias, y cuentan, fecha exacta no existe, alrededor del 360 antes de Cristo, porque bueno, esa es la cronología que de alguna manera entendemos, ¿verdad? Aristóteles comentó que Platón había hecho una alegoría, que había hablado de ese continente perdido simbólicamente y de alguna manera desvalorizó o le quitó peso a la existencia real. Vaya a saber qué pasó, uno está especulando un poquito. Pero sí se dice claramente que Aristóteles lo asumió como una referencia alegórica, ¿cierto? Ahora sabemos que no fue así. Lo que dice Platón es que había un vasto imperio. Además, hay varias citas, y esta es una de las propuestas que les tenemos a ustedes ya hacia el final del episodio, sobre la Atlántida. Bien, ahora, ¿de qué habla allí Platón? Habla de un vasto imperio altamente evolucionado que conquistó todas las tierras que existían más allá de las columnas de Hércules. En una sola noche de infortunio, todos sus guerreros fueron tragados por la tierra y la isla de la Atlántida desapareció. La humanidad ya había alcanzado una expansión civilizatoria y una conciencia cósmica. Estaban en la quinta hélice activa y la caída no ocurrió, pues, entonces desde la ignorancia, ¿no? Porque uno dice una civilización con una quinta hélice activa, ¿cómo podría ser tachada o descrita como ignorante? Bien, esa grandeza de la Atlántida no se veía en lo que conquistaban o no, era vibración de conciencia, era estado de conciencia. Ahora, ¿qué sucedió? Como decíamos también en el teaser, existe mucho amarillismo cósmico sobre los eventos de Atlántida y sobre muchos otros eventos más en el planeta. Y no hay manera, es decir, en este momento, con los recursos que nuestro, repito, Antakarana tiene, no tenemos manera de reunir todos los fragmentos de la historia de la Tierra. Y cuidado si nos da tiempo de hacerlo. Pero no tenemos forma de armar el rompecabezas. Imagínense ustedes un puzzle de, no sé, imaginemos, qué sé yo, 4.000 piezas. Que bueno, están dispuestas sobre un gran espacio, ¿no?, para ser armado. De esas 4.000 piezas, pues podemos decir que con certeza hemos armado unas 100, 200, 300. ¿Por qué? Porque la única manera que pareciéramos tener de recordar tiene que ver con lo arqueológico, con lo paleológico,
o con lo antropológico, ¿saben? Y en realidad estamos desmereciendo mucho la única manera de recuerdo real, que es el registro de la memoria genética que contenemos. Entonces, bueno, vamos a nosotros a ofrecer retazos de una verdad, no la verdad completa, ni aseguro que lo sea, es simplemente lo que se ha recibido por revelación de diferentes fuentes de conciencia, también lo que uno por intuición ha comprendido, pero no solo vamos a hacer referencia a la Atlántida, sino también vamos a hacer referencia al momento inmediatamente posterior y a la manera en que el universo consciente intentó rescatar al planeta de esa debacle, de ese cataclismo producido por la propia humanidad. La Atlántida, la ubicación más o menos todo el mundo la intuye, es cierto, en lo que hoy llamamos Océano Atlántico. Era un punto de encuentro de varias especies o varias razas, pero fundamentalmente humanoide. No tenían origen terrestre, advinieron a la Tierra en cierto momento. No vamos a revelar aquí, sino lo vamos a dejar para profundizar en próximos episodios o el sábado 13, qué pasaba antes en la Tierra de que llegaran los humanoides que de alguna manera vinieron a civilizar y a establecerse en la Tierra, que se presentaba como muy atractiva para el florecer de una especie con genética humanoide. La función de la Atlántida fue siempre una función evolutiva. Tenían conciencia del ritmo universal, tenían conciencia de los ciclos cósmicos y tenían conciencia de la utilización de la energía en niveles muy elevados. Se ha dicho que pues sus fuentes de energía tenían mucho que ver con el código de la palabra y el uso de los cristales como almacenamiento energético y almacenamiento de memoria. Bien, en el momento en el que vamos a hablar, la Atlántida estaba en un punto en el cual sabían que iba a haber un movimiento importante en el planeta, un cambio de ubicación de la Kundalini Shakti de la Tierra, y en ese momento, que tiene que ver con los yugas y mahayugas, en ese momento se iba a producir un salto dimensional. Ellos sabían que ese salto dimensional venía, ellos estaban en la quinta hélice y tenían que prepararse en términos de frecuencias, vibración, etcétera, como totalidad colectiva para recibir de forma adecuada la sexta dimensión. Sin embargo, por razones siempre de intervención genética, una parte del sacerdocio atlante de alguna manera prelaba en su ambición de poder, prelaba en su ambición de conquista, más allá que en una visión de amor, y empezaron conflictos internos, pudiésemos decir, entre eso, el sacerdocio, las escuelas iniciáticas, etc.
Y mientras esas tensiones sucedían dentro del propio colectivo Atlante, pues se advinieron, llegaron dos razas con la supuesta intención de ayudar en este salto dimensional. Una de ellas venía de haber fracasado en un salto dimensional de quinta a sexta dimensión en otro planeta, pero traían la experiencia de su error, de los errores se aprende, y estaban dispuestos a entregar esa información a los atlantes de manera de pues ayudarles, ¿no? Decir, nos equivocamos en esto y en esto, por favor no lo hagan ustedes. La otra raza también ofreció ayuda y de acuerdo a revelaciones, y debo reconocerlo así, que la madre Shaktiananda recibió, no fueron engañados los atlantes. Ellos sabían, cito, ¿no?, esta parte, sabían que tenían que aceptar ayuda de donde viniera, porque sabían que solos no podían, ¿no? Cierro la cita. Es decir, hay mucha gente que ha dicho por allí que fueron engañados, que cayeron en una trampa, etc. Pero esa revelación dice que no, que ellos aceptaron la ayuda simplemente porque sabían que sin ella no iban a poder. Entonces, ¿qué pasó? Ese reemplazo de la evolución consciente, ¿no?, por la explotación del poder psíquico y tecnológico que ya se estaba dando, ya había creado tensiones suficientes. Eso permitió que este grupo, que esta especie, entrara con cierta comodidad básicamente a asesorar el salto cuántico. ¿Cómo se construye un salto cuántico de un colectivo? Básicamente interviniendo sobre el campo electromagnético de la Tierra, es decir, creando ciertas emisiones de frecuencia de campo electromagnético. Eso lo tiene que hacer un colectivo a través de potenciadores de campo electromagnético. En estos casos, o en este caso, eran grandes, pero grandes, monumentales cristales ubicados en zonas específicas que iban a potenciar lo que el colectivo Atlante iba a querer producir. Pero el colectivo Atlante ya estaba fragmentado. Entonces, lo que sucedió fue que la intervención sobre el campo electromagnético de la Tierra no tuvo la suficiente frecuencia para elevar el planeta a la sexta dimensión. De hecho, en realidad lo que sucedió es que el campo electromagnético creado a razón justamente de estas tensiones de las que estamos hablando fue un campo electromagnético de baja frecuencia. Sí se hizo, ¿no?, lo que se llama un vehículo de ascensión, un vehículo ascensional que muchos de ustedes pueden conocer como Merkaba, siendo esa una palabra de origen egipcio que luego tomaron los hebreos. Pero llamémoslo, para estar sobre la línea en la que en Rebeldes hemos adoptado, un vehículo ascensional de baja frecuencia. En realidad, entonces, lo que sucedió en la Atlántida fue un descenso catastrófico porque el momento del cambio, ¿no?, de la Kundalini Shakti, además de todas las tensiones ya creadas, fueron acompañados de un eclipse desastroso, de un eclipse nefasto. Nosotros sabemos, y aquí hago un pequeño paréntesis, que todos los eclipses son negativos. Por más que para muchos de nosotros pues, ver un eclipse sea un evento curioso, sabemos que los eclipses tienen que ver con los nodos norte y sur de la Luna,
llamados Rahu y Ketu en la astrología yotisha védica, y la cabeza de dragón y la cola de dragón en la astrología occidental. Cuando Rahu y Ketu emergen, que es cierta posición de la luna, toda la escoria astral, todo el detritus astral del planeta es proyectado y potenciado con muchísima fuerza en los momentos en que hay eclipse. Y parece que ese eclipse fue el detonante del cataclismo. La Atlántida se hundió, tal cual dice Platón, pero no solamente se hundió, se fragmentó en la línea del espacio-tiempo y se fragmentó dimensionalmente. Bajó de quinta a tercera dimensión, y no solo eso, bajó de 5 hélices de ADN a 2, y no solo eso, también este mal proyectado vehículo ascensional produjo que se crearan agujeros dimensionales hacia inframundos, lo que llaman en la tradición védica patalas. En ese momento, cuando se abren estos vórtices dimensionales, en vez de ascendentes, descendentes, emergen por naturaleza las entidades que habitan esos mundos. Es decir, debajo de la tercera dimensión en la que nosotros habitamos hoy, de acuerdo a la tradición védica, existen 7 planos o 7 patalas. Pues no le llamemos ni infiernos, básicamente son espacios dimensionales de donde habitan entidades que están en su propia evolución, en su circunstancia de conciencia, ejerciendo lo que tienen que hacer. Ahora, si una entidad que habita el patala, digamos, descendentemente, el quinto patala, ¿verdad?, tiene la oportunidad de subir a la tercera dimensión, evidentemente lo vamos a denominar un demonio. ¿Por qué? Porque su contenido de oscuridad no es soportable en este plano. Y esto yo lo he dicho muchas veces en muchas conferencias y charlas. Si, por ejemplo, cualquiera de nosotros tuviese la oportunidad de aparecer en la sexta, séptima dimensión de este universo, así como estamos, seríamos considerados demonios en esa dimensión, porque todavía contenemos una gran cantidad de karma, una gran cantidad de dualidad, una gran cantidad de temor que no sería soportado por esa dimensión. Es decir, la Tierra se convirtió en un caos absoluto. Esto que ustedes escuchan, que parecen bombardeos de naves extraterrestres, en realidad estamos en medio de un bosque de eucaliptos y ellos tienen sus propios ritmos. Y en esta zona del mundo perdido donde estamos, el viento es muy juguetón y los árboles responden. Así que de vez en cuando van a escuchar ustedes un golpe que, como ven, no nos inmuta, porque sabemos de qué se trata. Así es que no se asusten si esto en la grabación queda, porque pues en el medio de los bosques suceden estas cosas, ¿no? Así es que seguimos un poco con la historia. Estas entidades emergieron, entraron en los campos áuricos de los atlantes sobrevivientes, empezaron a deambular por distintos espacios de la Tierra. Esto fue aprovechado por otras especies para tratar de controlar un planeta que había quedado fuera de control. Y aquí, en este momento, es donde entra la historia del segundo episodio de Rebeldes en un Mundo Perdido. Los antiguos guardianes.
Bien, el ADN humano se convirtió en un código fracturado, no solo fracturado, sino además intervenido. Y cuando toda esta confrontación interna apareció, la oscuridad aprovechó esa fractura. Los antiguos guardianes, como digamos una intervención de emergencia, intentaron, ese contingente intentó poner orden. Hubo un periodo de absoluto caos después del cataclismo Atlante. Pero era tal, como dijimos en ese episodio, que la luz, por esto de la emergencia de los inframundos, ¿verdad?, que la luz nunca había mirado la oscuridad de tal forma, y los antiguos guardianes fallaron, no porque no tuvieran la fuerza, probablemente no tenían la suficiente activación, probablemente venían de sistemas de evolución media, pero fue un intento, y decir evolución media, vale, que no significa que no eran seres altamente evolucionados. Simplemente vinieron de emergencia y fallaron. Esta fue la época donde se disputaron diferentes territorios de una humanidad confundida, de una humanidad completamente amnésica, porque no solamente el cataclismo Atlante produjo lo que produjo en el orden geofísico, también imagínense 5 hélices de ADN activas y pasar a 2. Eso produce olvido, eso produce absoluta pérdida del registro de la memoria genética de las hélices superiores. Mucho tiempo, o no mucho tiempo, pero durante unos cuantos siglos, esto que narramos fue realmente un caos. Los atlantes se movieron, los sobrevivientes se movieron a algunas partes del planeta. Esto lo vamos también a revelar en próximos episodios. Pero estamos dejando bastante información porque queremos que el día 13 de diciembre sea realmente un encuentro de revelación. Ahora, dijimos que la Kundalini Shakti de la Tierra, es decir, el aspecto femenino magnético del planeta, se estaba moviendo. Y el lugar que escogió para establecerse, porque este cambio debe ser de un hemisferio a otro, fue la zona de los Himalayas. Entonces, la zona de los Himalayas, y cierta zona de los Himalayas específicamente, fue donde desde el núcleo de la Tierra, la serpiente Kundalini, que es una gran frecuencia de fuego y poder, ¿verdad?, telúrico, se estableció en la base de una montaña de la cordillera de los Himalayas. ¿Qué hace la Shakti Kundalini de la Tierra? Sola, nada. Pero se convierte en una gran antena de llamado a la fuerza eléctrica cósmica masculina, y cuidado, aquí entran en cualquier tipo de digresión extraña, ¿verdad? Fuerza femenina magnética, fuerza masculina eléctrica, y desde ese lugar comenzó entonces un llamado, ya no desde el hundido y destruido continente Atlante. Y cuando los antiguos guardianes fallaron, cuando ya no había esperanza, los sistemas estelares tomaron una decisión muy difícil. ¿El experimento humano genético sigue o no?
y la decisión fue sí. Y cuando esa decisión se tomó, una fuerza descendió desde lo alto de las dimensiones hacia donde se encontraba la Shakti Kundalini de la Tierra. Esta fuerza, que hoy llamamos Shiva Rudra, tomó forma en los rishis y en el Veda. Tendríamos que hablar demasiado para entender esto y lo vamos a hacer. Y estos rishis, seres inmortales de altísima evolución, no vinieron a reconstruir un imperio, no vinieron para devolver poder, sino para restaurar el ADN cósmico que la humanidad había perdido. Ellos, en esfuerzo de miles de años, dejaron los pilares de la sabiduría evolutiva necesaria para reconectar a la humanidad al devenir de este universo hacia el campo unificado de la conciencia. Porque la historia verdadera de la humanidad no se perdió, quedó en ese ADN que fue de alguna forma mutilado y que solo espera ser reactivado. Si pudiésemos hacer una cronología que les sirva y que también, pues yo me la paso prometiendo y claro, uno espera que Rebelde se extienda en el tiempo, una cronología evolutiva desde la presencia de los rishis para entender de alguna manera el Sanatana Dharma o la civilización védica. Pudiésemos decir que los antiguos guardianes fueron el primer intento de restaurar el campo de la memoria y falló. Luego el descenso de los rishis, donde lograron decodificar las dos hélices y la manera de reconectar con hélices superiores y dejaron toda enseñanza. No hay enseñanza nueva en este planeta. Solo hay reinterpretaciones de lo que los rishis dejaron. Por eso uno se cansa de la espiritualidad light, de los inventos con nuevos nombres, de los trademarks, de los copyrights, cuando todo eso realmente pertenece a la memoria cósmica y a los maestros que tienen memoria cósmica. Luego de los rishis, los avatares. ¿Por qué los avatares? El descenso de la fuerza cósmica, de la conciencia cósmica al plano humano, para mantener el equilibrio fundamentalmente en el movimiento de los yugas o de las eras. Luego también tenemos registro de la era de los siddhas, de los seres perfectos, como también fueron llamados los rishis. Pero cuando hablamos de siddhas, aquí estamos hablando de la tradición Shaiva Siddhanta del sur de la India. Y después de la era de los siddhas, pues tenemos una era, la era de la ciencia, la era del positivismo, la era de la hiperracionalidad sin memoria, que es la era actual. Evolución tecnológica fría, sin amor, sin evolución de conciencia. Donde no hay memoria, y por favor registren esto, no porque yo lo diga, sino porque es una realidad contundente. Donde no hay memoria aparecen las religiones. Donde la memoria regresa, desaparecen las religiones y regresa la sabiduría. Las claves del recuerdo del ADN multidimensional. Tenemos que tener en cuenta que la estructura original del ADN humano no era biológica principalmente, sino básicamente sílica y cristal líquido. El cuerpo físico es solo una traducción en la materia, que al final es vacío, de un patrón vibracional mucho más amplio. Las hélices activas que necesitamos activar no van a ser añadidas, van a reconectarse. El ADN no almacena recuerdos como un disco duro, código binario, etcétera, sino como resonancia. Cuando dos almas con memoria despierta se encuentran,
se activan fragmentos mutuos de información y así se va creando que ese puzzle de 4.000 piezas se vaya terminando de formar. Bien, la sabiduría evolutiva es ingeniería genética cuántica. Cada vez que un ser humano recuerda quién es, el control se debilita. Cada vez que un ser humano activa memoria cósmica, el sistema pierde poder. Esta es la verdadera batalla de nuestra época. Esto es un retorno al episodio anterior, simplemente como síntesis. No es económica, no es política, es genética, es evolutiva, ni siquiera es espiritual. Es memoria genética y el olvido comenzó en la Atlántida, por lo menos para este ciclo. Bien, ya estamos sobre el cierre del tema, pero hemos decidido incluir en Rebeldes en un Mundo Perdido algunas propuestas para ustedes, algunas propuestas que les hagan no solamente ser escuchas, sino también experimentar lo que ustedes quieran experimentar. Entonces hemos desarrollado unas secciones, si pudiésemos llamarlas así, y esta primera sección que les voy a proponer es el desafío rebelde de la semana. Haz una acción concreta. Desafío rebelde de este episodio 4. Dibuja un símbolo o escribe una frase que solo tú comprendas. Repito, dibuja un símbolo o escribe una frase que solo tú comprendas. Guarda esa imagen y obsérvala durante un tiempo. Otro desafío rebelde. Recuerda insistentemente un momento de tu vida. Insistentemente refiere a recoger de ese momento toda la energía que ese momento contiene. Porque si no conservas esa energía, luego no la vas a poder limpiar. Va a permanecer en tu inconsciente. El desafío rebelde es hacer emerger de tu inconsciente un recuerdo con toda la energía contenida y ya eso va a hacer que esa energía se disuelva. Segunda sección de propuesta de experiencia para ustedes, recomendación rebelde. Exploren más en la historia perdida. Ahora, no exploren en YouTube, si quieren háganlo, van a encontrar, como les digo, mucho amarillismo cósmico, pero si quieren, busquen Timeo y Critias, diálogos de Platón, y traten de encontrar ahí las referencias donde menciona a la Atlántida, su caída y un poder hundido en una sola noche. Hay muchas más frases, muchos más comentarios de los que yo les hice. Bien, recuerden, Timeo y Critias, diálogos de Platón. Es un ejercicio hermoso, debe ser un ejercicio hermoso. Última sección y propuesta para ustedes. Marca rebelde. Una sola frase. No pierdas tu historia, no entregues tu memoria, no renuncies a tu origen. La frase, yo no vine a obedecer, vine a recordar. Yo no vine a obedecer, vine a recordar. Bueno, quiero comentarles también algo más antes de cerrar. Si este refugio está teniendo sentido para ti, si lo que compartimos en Rebeldes en un Mundo Perdido, si esto despierta algo en tu mundo interior, si sientes que esta rebelión luminosa puede ser también, como digo, tu refugio, te invitamos a unirte a nuestro Patreon. Hemos desarrollado un Patreon porque, no se crean, hemos hecho un esfuerzo inmenso y lo voy a decir sin vergüenza, lo voy a decir honestamente.
Hemos hecho un esfuerzo muy grande económico que no tenemos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en todo sentido para que Rebeldes en un Mundo Perdido salga, porque no puede haber silencio. Si quieren ayudar, si quieren ayudar a sostener este refugio, por supuesto van a encontrar muchos beneficios allí. Entren al Patreon de Rebeldes en un Mundo Perdido y solo si se animan y quieren, ¿verdad? Nadie está pidiendo nada sin dar nada a cambio. Daremos mucho más probablemente de lo que recibamos y nos ayudarán a que esta llama no se apague. Porque si no sostenemos nosotros la memoria, nadie lo hará. El enlace está en la descripción de este video. El episodio 5 de la semana que viene va a ser también en la progresión hacia el 13, el ADN humano y el ADN cósmico. Cómo devolvemos a nuestra especie la memoria que le fue arrebatada. Vamos a dar allí ya métodos, ¿ok? Por favor, recuérdate, reconócete, resurge. Saludos de luz y fuerza para todos. Y si se animan a repetir un mantra, si no tienen uno en este momento, anímense con Om Yotir Aham. Om Namah Shivaya.